Gracias por seguir conectados a este gran foro de los negocios Forbes 2020. Una de las regiones más importantes es Antioquia y en esencia Medellín. Porta más del 15% del Producto Interno Bruto y en los últimos años se ha consolidado por su fuerte crecimiento empresarial y tecnológico. Sin embargo, tras la pandemia, el panorama es distinto y hay varios retos para la ciudad. Para eso tenemos hoy a Nicolás Posada López, director del Comité Intergremial de Antioquia, y al expresidente del Grupo Sura, David Bojanini, quien sin duda es un referente empresarial de la región. Bienvenidos. Especial saludo, Kevin, y gracias a Ford por esta invitación. Muy buenos días, gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, para iniciar quería iniciar con el doctor Nicolás Posada, un poco hablando sobre la economía del territorio, cómo ve el panorama del 2020 y, digamos, vemos si bien una incertidumbre frente a los altos números de contagio que se han visto en las últimas semanas y precisamente cómo plantear esa nueva hoja de ruta para lo que viene a corto y mediano plazo y cómo se están las expectativas de cara al 2021. En este momento, la gran preocupación que tenemos, tanto a nivel departamental como municipal, es el alto número de contagios. Desafortunadamente, algunos días hemos liderado una tasa nacional de contagios de COVID. Ya el gobernador de Antioquia nos lo dejó muy claro en una reunión que tuvimos con varios gremios la semana pasada y nos dijo, mire, las ciudades como en Europa ya empezaron a cerrar. Si hay una alta tasa de contagios, primero voy a proteger la vida. Nosotros le explicamos al gobernador, mire gobernador, el Comité Intergremial de Antioquia son 34 gremios económicos. Representa todo el sector empresarial antioqueño. Un sector empresarial antioqueño comprometido con los estrictos protocolos de bioseguridad. Puesto que no es lógico que nosotros no hacer un estricto protocolo, se nos enferman nuestros empleados y tendríamos que cerrar las empresas. Nosotros somos los más comprometidos y con las inversiones más cuantiosas en protocolos de bioseguridad. ¿Qué le hemos pedido al gobernador? ¿Qué le hemos pedido al presidente de la República, a los diferentes alcaldes? Estricto control contra la indisciplina social. Eso es la causante de los altos contagios. Y una campaña también muy rigurosa de autocuidado. Por eso, en este momento, uno pensar en 4 o 5 años es muy difícil después de una pandemia global. Esto es un corto plazo de meses, y si mucho 1 año y medio, 2 años. Entonces, en este momento, nuestra gran preocupación es esa, que nos vuelvan a cerrar. Mire, ninguna empresa en este momento puede volver a aguantar, por decirlo así, un nuevo cierre de 15 días, 20 días, un mes. Ningún sector económico lo puede aguantar. Entonces, esa es nuestra preocupación. Y frente al próximo año, pues, sin lugar a duda, esto es un esfuerzo público-privado. Son los gremios, los empresarios, con el gobernador, el alcalde, el presidente de la República. Esa articulación es la que nos va a permitir seguir con una senda de recuperación y hasta reactivación de unos sectores, específicamente como el turismo, que por el momento ha tenido una gran dificultad. Doctor Bojanini, precisamente el COVID ha marcado sin duda una crisis sin precedentes no solo para la salud, sino también para la economía y los empresarios. ¿Qué lecciones a grandes rasgos usted ve que deja el 2020 y cómo afrontar los nuevos retos de cara a lo que se viene? Bueno, la pandemia deja muchas lecciones porque a las empresas les ha tocado aprender a trabajar en condiciones de cuarentena. Entonces, el trabajo remoto, el trabajo desde casa se volvió algo bastante común y que al parecer puede continuar por mucho tiempo o puede continuar para siempre, porque muchas personas van a querer seguir haciéndolo remotamente. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues son muy buenas por un lado, menos congestión en las ciudades, más comodidad para las madres que pueden estar acompañando a sus hijos desde el hogar y trabajando, y a los padres obviamente, menor costo de espacio de oficinas. Eso es una de las cosas que va a suceder.
porque pues si muchas personas van a estar trabajando remotamente, pues el espacio, el uso del espacio en las oficinas cambió completamente. Y eso es una de esas lecciones. La otra es que las reuniones remotas les perdimos el miedo y nos hemos dado cuenta de que es mucho más eficiente hacer reuniones de la manera como se han venido haciendo durante todo este año, a través de herramientas como Zoom, como Microsoft Teams, etcétera, que nos permiten hacer reuniones sin tener que viajar. Por ejemplo, los viajes de negocios que se hacían para hacer reuniones se van a reducir notablemente. Y esto va a afectar algunas industrias como la industria aeronáutica, en la hotelería de por las industrias. Hay otras cosas que son importantes. Muchas empresas, para poder promover sus ventas, tuvieron que acudir a las plataformas digitales, y esto es un paso, pues lo veíamos en estos días, el paso a la digitalización en las empresas tuvo que acelerarse, lo cual es bueno. Entonces, también hay cosas muy interesantes en esto. Como hay empresas que les ha ido muy mal, que hemos mencionado algunos sectores, también hay unas empresas que han hecho récord de ventas en esta época. Muchas empresas que fueron capaces de reinventarse y entender estas nuevas circunstancias que estaban demandando. Por ejemplo, cuando las personas permanecen más tiempo en su hogar, entonces hay otras actividades que se activan, como por ejemplo cocinar. Entonces los que venden utensilios de cocina han tenido un buen año, y ese tipo de oportunidades hay que saberlas ver en las empresas que son afines a estas nuevas condiciones de vida que tenemos las personas. Pero también para la reactivación yo mencionaría pues la importancia que tiene de activar ciertas actividades, por ejemplo, el desarrollo de infraestructura. Hay muchas obras de infraestructura que se pueden hacer por parte de privados. Simplemente se necesita que el gobierno autorice, no requieren recursos del Estado, sino que serían concesiones de obras que se harían eh, por parte de privados, y que así no estén en el Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura, sí son obras que se proponen por parte de privados y que se necesitan en diferentes regiones del país. Entonces, lo que es infraestructura, yo diría que es muy importante activar muchísimos proyectos que se tienen ahí en espera. También la parte de vivienda. Hemos visto cómo la vivienda de interés social ha tomado especial importancia ya en los últimos meses, y realmente el déficit de vivienda en Colombia es muy alto, lo cual representa una oportunidad para la generación de empleo, poder ayudar a que se desarrollen más proyectos de vivienda. Pero quisiera mencionar algo que es muy interesante y que necesitamos para mejorar los indicadores de empleo en el país, y es las obras de mantenimiento. Hay una cantidad de obras, por ejemplo, carreteras secundarias y terciarias, que están requiriendo mantenimiento, y que eso no requiere diseños, no requiere la espera de mucho tiempo para ponerlo en ejecución. Y si por parte de los gobernadores y alcaldes se empieza a trabajar en estos temas de mantenimiento, por ejemplo, tapar huecos en las ciudades, pavimentar calles, yo creo que hay una oportunidad enorme para hacer esto, y esto genera muchísimo empleo. En el tema de vivienda también hablábamos en estos días de una idea que tenían algunos colegas, y es, por ejemplo, hay una cantidad de casas en las áreas rurales que tienen pisos de tierra, y aún en las ciudades. ¿Qué tal hacer una campaña para ponerles piso de cemento a esas casas, especialmente para mejorar las condiciones de esas familias y protegerlos en épocas de invierno también
de no tener un piso de tierra. Entonces, ahí hay muchos ejemplos de cosas que se pueden hacer rápidamente, sin mucho diseño, pero que sí puede generar muchísimo empleo y ayudar a la reactivación. Precisamente el doctor Bojanini toca varios sectores claves para esa reactivación. El doctor Posada también ya hablaba del turismo, pero precisamente, doctor Posada, le quería preguntar, frente a estos sectores que están llamados a ser jalonadores de la economía, ¿a cuánto podrían asumir? No sé si usted tiene ese cálculo. ¿Ya hay inversiones pactadas para los próximos años? ¿Ya hay nuevas empresas que quizás quisieran llegar al territorio? ¿Cómo está, digamos, el tema de la ejecución empresarial, de la creación de nuevas empresas? ¿Cómo ve el tema? Qué bien, pues nosotros tenemos afiliados 5 cámaras de comercio que nos mostraron en el último trimestre que volvió esa recuperación, esa senda de creación de nuevas empresas. Obviamente estamos en otro mundo. Esto es un mundo completamente diferente. Mire, el año pasado la gran locomotora mundial era el turismo. En este momento del turismo, yo tengo dos gremios específicos, que es Cotelco y ANATO. ANATO, agencias de viajes y todo el transporte aéreo y marítimo, y Cotelco, el gremio de los hoteles. Nos dicen que apenas en este momento está en una recuperación de 10, 11 y 12%, pero que en diciembre nunca van a llegar a las cifras que tenían el año pasado. Lo mismo con los otros sectores que se reactivaron de la economía desde el inicio de esta pandemia, que fueron manufactura, construcción, infraestructura y el agro. Ninguno de estos sectores, después del decreto presidencial, logró tener un crecimiento, una productividad o unas ventas igual al año pasado. Estamos en una recesión mundial. Entonces, simplemente por decir, vamos a activar un sector, pues no es un botón y listo, está bien. Hombre, estamos en una crisis social y económica, no solamente en el país, sino mundial. Entonces, esa perspectiva que teníamos de inversiones que venían acá a nuestro país, o empresas colombianas que querían diversificar en los nuevos productos o servicios, pues todo esto en este momento está replanteándose. Y sobre todo, Kevin, como lo que te digo, mirando mucho esa experiencia de Europa. Nosotros estamos mirando mucho Europa, ¿qué? Porque después de Europa el virus llega a Latinoamérica. Entonces ellos nos llevan algunos meses. Y esos meses son los que nos preocupan por los cierres de ahora. ¿Qué es lo que esperamos? Es una recuperación, no al 100% porque va a ser muy difícil, pero sí una senda de recuperación para mantener los empleos. Esa es la principal preocupación ahora de los empresarios. Pero además de conservar esos empleos, es nuevamente recuperar los que se perdieron, porque claramente hay empresas que cerraron y siguen cerrando y seguirán cerrando. Y otras empresas que les tocó pasar de 50 empleados a 20 o hasta 15 empleados. Entonces también recuperar eso. Pero nuevamente, también hay que aprovechar esas nuevas oportunidades de creaciones de nuevas empresas y nuevos sectores y así jalonar un poco más la dinámica del empleo, pero también ese desarrollo económico y social que es tan necesario para todo el país. En ese camino por desarrollar ese, digamos, ese crecimiento económico y social, es necesario, digamos, una alianza público-privada y un gran acuerdo nacional, en el sentido de que el gobierno nacional trabaje también con los territorios. Doctor Bojanini, en concreto, ¿cómo crear una gran alianza del sector público-privado para impulsar el crecimiento económico? Bueno, son muchas las cosas que se pueden hacer. Realmente yo creo que la manera para reactivar una economía tiene que ser trayendo inversión. O sea, aquí hay varias cosas. Por ejemplo, si hablamos de microempresas, son las que más han sufrido, las pequeñas y microempresas son las que más han sufrido con la pandemia. Porque lo más importante desde que empezó la pandemia para los empresarios era saber si había liquidez para sobrevivir unos meses de sequía. Y las microempresas no tienen esa liquidez y muchas veces no tienen el acceso al crédito. Entonces, una de las cosas importantes que hay que buscar en esto, y aquí puede haber alianzas público-privadas, es ver cómo se abren líneas de crédito más blandas para las microempresas, entendiendo que muchas de ellas no son completamente formales. Y eso es lo que le impide a muchas entidades financieras poder abrirle cupos de crédito a estas empresas, a estas microempresas. Pero aquí hay que entrar a mirar con esos microempresarios, porque
son empresas que se cierran muy fácil, pero también que se pueden abrir nuevamente muy fácil porque no requieren mucho capital. Lo que pasa es que el problema está es en el acceso a ese capital. Y ahí es donde hay que mirar cómo se hace con estos microempresarios para volverlos a enrutar y que puedan volver a reabrir sus empresas, porque ahí se genera mucho empleo y son pues muchísimas empresas las que están en condiciones como esas. Entonces, ahí hay que entrar a ver cómo se le ayuda, mirar los planes de desarrollo que elaboraron alcaldes y gobernadores y ver en esos planes de desarrollo dónde hay cabida para esas alianzas público-privadas, dónde se requiere inversión para darle arranque a muchas obras importantes que se tienen en esos planes de desarrollo regionales. Ahí hay muchísimas cosas que se pueden hacer. En Antioquia particularmente hay proyectos muy interesantes en ese plan de desarrollo de la zona de Río Negro, con respecto a la zona de influencia del aeropuerto. Ahí hay muchísimos proyectos que se pueden llevar a cabo. Lo que hay es que concretar el diseño de todos esos proyectos, priorizarlos y empezar a buscar la inversión para que esos proyectos se lleven a cabo, porque eso ayudaría mucho a que la economía empiece a reaccionar. Pero todo esto sí requiere de diálogo entre gobernantes y la academia. Y para que ese diálogo se dé, es muy importante que se tenga la confianza para poder llevarlo a cabo. Precisamente frente a estas alianzas público-privadas, doctor Nicolás, ¿cómo estas alianzas pueden impulsar el mercado laboral teniendo en cuenta de que, como usted lo decía, se ven unas cifras muy altas de desempleo? Mire, sin lugar a dudas, estoy completamente de acuerdo con el doctor David. En este momento, con la pandemia, los que más sufrieron, los que más desempleo tienen en este momento son las pymes. Las pymes en este momento no tienen capital de trabajo. Uno de sus grandes problemas precisamente ha sido acceder a esos créditos para volver a recuperarse. En este momento, las alianzas público-privadas o la articulación público-privada es más necesaria que cualquiera. Antioquia, los empresarios antioqueños, los alcaldes antioqueños y el gobernador de Antioquia, siempre hemos tenido, a lo largo de muchísimos años, el doctor David lo sabe, una articulación público-privada donde nos centramos en cuáles son los intereses del sector privado, cuáles son los intereses del sector público, entendiendo los intereses de cumplir un plan de desarrollo, pero en la mitad siempre va a haber algo, desarrollo económico y social, progreso para la región. Ahí es donde nos encontramos y ahí es donde decimos, el público no puede tener el resultado más efectivo y el privado tampoco. Lo único es esa articulación. Antioquia ha sido líder y ejemplo nacional en esa articulación público-privada. Ese modelo lo tenemos que transferir a otras ciudades, a otros departamentos, pero también el gobierno nacional tiene que ser el gran gestor e impulsor de esas estrategias, porque solos no vamos a poder, solo los empresarios por un lado, solo los gobiernos por otro lado, es imposible hacerlo. Estamos en una crisis que todavía no sabemos cuándo va a acabar. Mire, es que todavía no hay vacuna. Es que es una crisis que no sabemos, que nosotros esperamos que es mañana, que ya está, pues la realidad cambia. En este momento todos los planes, en este momento de todos los gremios y las empresas se están acomodando día a día. Día a día hay otra noticia diferente. Por eso es que todo este esfuerzo tiene que ser público-privado. Si no existe un esfuerzo público-privado, la recuperación de Colombia va a demorar muchos más años de los que teníamos diseñados y sobre todo que nos vamos a tratar más en recuperar esa senda de crecimiento que el país tenía en años anteriores. Perfecto. El doctor Bojanini ya ha tocado temas sobre el tema de los créditos, pero puntualmente ya para cerrar, ¿qué acciones de política pública se deberían tomar o se deberían sumar en estos próximos meses, el próximo año, para realmente lograr esa recuperación o ese rebote de la economía, la cual espera obviamente el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República? Bueno, mire, en Colombia se ha hablado por muchos años de reformas estructurales que se necesitan
por ejemplo, la reforma laboral para flexibilizar más las condiciones laborales. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Que las normas laborales cada vez son más rígidas y esto es producto de la desconfianza que hay entre las centrales obreras y los empresarios. Esta es una magnífica oportunidad para bajar un poco la guardia en esto y sentarse a dialogar empresarios, centrales obreras, diferentes sectores de la sociedad, a discutir cómo flexibilizar las normas laborales y cómo bajar ese paradigma que hay de desconfianza mutua, porque con la desconfianza no vamos a llegar a ninguna parte. Y cada vez que sacamos una norma laboral más rígida, lo que hacemos es afectar más el empleo. Si tuviéramos unas normas laborales que permitieran la flexibilidad, por ejemplo, el trabajo por hora y la cotización por horas a la seguridad social, eso ayudaría enormemente en la generación de empleo. Pero entonces la desconfianza nos lleva a pensar que es que si establecemos eso, entonces mucha gente que tiene un trabajo de tiempo completo lo van a pasar a trabajo por hora. Hombre, eso no es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que se va a generar mucho más empleo. Y también está el tema de la reforma pensional, de la que tanto se ha hablado y que no se puede hacer porque siempre aparecen los intereses particulares, algunos políticos que no dejan que pero el país tiene que empezar a pensar de una manera diferente frente a todas esas políticas públicas que se necesitan para activar la economía, para que haya más empleo, para que haya más equidad, que se den unos debates con más altura y que le bajemos un poco a los intereses particulares, porque cada vez que se va a discutir una ley, nos apartamos de las discusiones de lo fundamental y nos vamos a discutir pormenores que favorecen algunas minorías, etcétera, y eso ha hecho que el diseño de políticas públicas se vuelva muy complejo. Además, con el enrarecimiento que le produce a todos estos debates el populismo, y cuando estamos en vísperas ya de elecciones, entonces el populismo se exacerba mucho más y no permite que podamos tener unas discusiones con altura que verdaderamente busquen que Colombia sea un país más equitativo y un país que pueda desarrollarse mucho más para el bien de toda su población. Perfecto. Y doctor Nicolás, ¿qué acciones de política pública deberían tomar en los próximos meses o en el próximo año precisamente para impulsar esa reactivación? Mire, se está hablando nuevamente de varias reformas, varias reformas. En este momento es clave que esas reformas deben estar en esa senda de recuperación económica. Estas reformas no pueden limitar el libre desarrollo empresarial, no puede generar más cargas a los empresarios. Y cargas son muchas, una de ellas son los impuestos. Siempre hemos sabido que Colombia tiene una de las grandes tasas de impuestos y esas políticas tienen que favorecer cómo los empresarios pueden seguir una actividad, pero una actividad. Mire, yo acuñé un término que es el sector empresarial está en cuidados intensivos y seguimos en cuidados intensivos para hacer la relación con la salud. En esos cuidados intensivos el gobierno tiene que promover una serie de reformas, como lo dice el doctor Bojanini, alejados de los intereses particulares, pero también pensando de que hay un sector empresarial que no puede tener más trabas, que no puede tener más impuestos, que no puede tener más leyes adversas que limiten la inversión, no solamente de nuestros empresarios, sino de los que vengan. Lo importante es que estamos en una época de pandemia, estamos en una época de crisis mundial y las decisiones que se tomen por el gobierno nacional, que tomen los congresistas, tienen que estar enfocadas precisamente en cómo vamos a volver a esa senda de crecimiento. Porque si volvemos con unas políticas públicas como si estuviéramos en años anteriores, nuevamente les digo, esa recuperación va a ser muy difícil y nuevas trabas al empresario que es el que genera el empleo en este país, pues hombre, la situación entonces va a ser mucho más precaria de lo que nos estábamos imaginando. Pues muchas gracias al doctor Bojanini y al doctor Nicolás. Nos quedan varias conclusiones y es la importancia sobre las alianzas público-privadas, la importancia de sectores claves como la construcción, el turismo y la infraestructura
y las reformas que obviamente necesita no solo la región, sino todo el país. Muchas gracias a los dos y por ahora los invitamos a seguir conectados al Gran Foro de los Negocios Forbes 2020.